Recording in progress. Listo. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Les damos la cordial bienvenida al webinar de la Auditoría Tributaria a un proceso penal por lavado de activos, organizado por ACG, Asesores y Contadores Comerciales. Mi nombre es Daniela Benavente, formo parte del equipo comercial de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Antes de iniciar, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el apartado correspondiente, las cuales serán atendidas al finalizar la exposición. Sin más preámbulos, damos inicio al webinar y cedo la palabra a nuestros expositores. Buenas tardes con todos, bienvenidos a una jornada más en la que intentaremos compartir con todos ustedes algo de los conocimientos en el día de hoy del tema de la auditoría tributaria a un proceso penal por lavado de activos. Nos acompaña gratamente el doctor Juan Daniel Torres Rojas, quien es abogado de la Universidad de Piura, magíster en Derecho, Convención en Derecho Procesal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con título de Magíster Internacional en Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, Fraude Fiscal y Compliance de la Universidad de Santiago de Compostela de España. Bienvenido, Juan Daniel. Te cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Fernández. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Arequipa y bienvenidos a todos los presentes. Muy buenas tardes. Bien, sin más preámbulo, quisiera entrar ya en materia. Como saben, el día de hoy no ha podido asistir el doctor Óscar Chiri Gutiérrez, que inicialmente iba a hacer la ponencia, pero el colega ha tenido la amabilidad de cederme la posta. Así que vamos a iniciar con unas diapositivas que nos servirán de orientación para la presente sesión. ¿Me confirman, por favor, que se vean las diapositivas? ¿Sí se Sí, observa? correcto. Sí, se ve bien. Bien. En primer lugar, todos hemos escuchado sobre lavado de activos, lavado de dinero, blanqueo de capitales, blanqueo de dinero. Todas esas denominaciones hacen referencia a un solo fenómeno que en la actualidad es una conducta criminalizada. Por eso es que a mí me ha tocado abordar específicamente la auditoría tributaria al proceso penal de lavado de activos. Esto ya marca la cancha respecto de lo que vamos a hablar hoy día, por cuanto el lavado de activos es algo que también se busca prevenir y existen autoridades gubernamentales destinadas a ello. Sobre todo tenemos a la Unidad de Inteligencia Financiera que constantemente monitorea cómo es la actividad de los agentes económicos en el mercado a efectos de detectar si existen o no existen operaciones, las denominadas operaciones sospechosas con las cuales ustedes seguramente están familiarizados. La otra gran entidad gubernamental que tiene una fuerte presencia en todo lo que tiene que ver con la prevención y eventual reporte del blanqueo de capitales o blanqueo de dinero, también lavado de activos llamado, es la Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas y Tributos. Ellos trabajan naturalmente de forma coordinada para detectar estas operaciones sospechosas y la razón es evidente. SUNAT es quien fiscaliza y controla todo lo que es el flujo tributario
y además tiene información pormenorizada de cómo es que los agentes económicos mueven el dinero a través de transacciones, sobre todo de naturaleza financiera. De ahí que el ITF y la ley del ITF juegan un papel fundamental en la capacidad que tiene la administración pública de ver, de detectar cómo es que se mueve el dinero en las operaciones que se llevan a cabo a través del sector financiero. Ahora, como lo que nos ocupa aquí es específicamente el delito de lavado de activos ya en sede penal, es decir, cuando ya interviene la fiscalía y eventualmente el Poder Judicial, conviene entender qué es lo que la norma define como lavado de activos. Y para ello, ustedes podrán encontrar el decreto legislativo 1106 en donde están las conductas criminalizadas de lavado de dinero. Pero todas las conductas que ahí ustedes van a encontrar, las del artículo 1, que es los actos de conversión y transferencia, el artículo 2, actos de ocultamiento y tenencia, artículo 3, transporte, traslado, ingreso, salida de territorio nacional de dinero, títulos, valores de origen ilícito, así como las circunstancias agravantes, todas obedecen a una estructura que ha sido desarrollada por los teóricos del derecho y específicamente por aquellos que estudian este fenómeno criminal. Y tiene tres partes: la llamada colocación, la estratificación, o también denominada enmascaramiento o intercalación, y la integración. ¿Alguna vez han preguntado por qué se llama lavado de dinero? O sea, algo que se lava, algo que a lo que le cae agua, no. Algo que se busca limpiar. Por eso viene la denominación lavado, se busca limpiar. Si el fenómeno criminalizado necesita, desde su propia denominación, algo que limpiar, tenemos que identificar qué es eso que se va a limpiar. Y esos son bienes. ¿Qué bienes? Todo bien que tenga un origen ilícito. Entonces, ¿solamente se puede blanquear, solamente se puede lavar dinero? No, también se puede blanquear o lavar bienes como inmuebles, bienes como oro, bienes como diamantes, todos esos bienes, siempre y cuando provengan de una actividad ilícita, una actividad delictiva, van a poder ser objeto de blanqueo de dinero. Todo aquello todo aquel bien en sentido amplio que proviene de una actividad criminal puede ser objeto de lavado. Aterrizando. Naturalmente, el más evidente es el dinero. Un delito de tráfico ilícito de drogas produce dinero. Ese dinero es el que puede ser objeto de blanqueo. Si alguien se apropia mediante un delito de estelionato de un bien que de forma ilícita, por tanto, entonces el bien no es dinero, el bien inmueble, la casa, no es dinero, pero sin embargo es producto de una actividad criminal, de un delito, del delito de estelionato. Entonces, esa casa sí se puede ser sometida a un proceso de blanqueo de dinero. Entonces, si ya hemos definido qué viene a ser aquello que es objeto de blanqueo, lo que pueden ser los bienes objeto de blanqueo, objeto de lavado, nos conviene preguntarnos, ¿para qué alguien quisiera meterse en una situación ilícita de esta naturaleza? Si alguien ya obtuvo dinero de una actividad criminal previa, como por ejemplo el tráfico de drogas o el estelionato, si es que la persona se apropia de un bien inmueble, por ejemplo, esta persona enfrenta, por decirlo de alguna manera, un problema. ¿Por qué? Porque tiene en sus manos un bien manchado, un bien que la administración podría identificar fácilmente como algo anómalo dentro de su patrimonio. ¿Cómo compró la casa? Y resulta de que la casa no es que no se la compró a su dueño, sino que se la compró a un estafador y por tanto cometió el delito de estelionato, y por eso es de que de repente este señor que nunca pagó hipoteca, que nunca hizo una transferencia proveniente de su trabajo lícito, tiene ahora una casa. Entonces, esta persona se ve expuesta hasta cierta, por decirlo de alguna manera, a la luz de la administración y sobre todo, ¿de quién? De la administración tributaria.
Pero claro, también la denuncia de lavado no solo viene de SUNAT, podría venir de cualquier persona, de la misma policía, de cualquier vecino que se da cuenta de que esta persona está en una actividad anómala y denuncia. Y por eso es que ese bien ilícito lo coloca, la fase de colocación. ¿Dónde lo coloca? Lo coloca desde un punto de vista jurídico en una posición distinta de la que tenía originalmente. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de hechos de transferencia, actos de transferencia, el artículo 1 del decreto legislativo 1106. La casa, el bien inmueble que ha sido obtenido de forma ilícita, para que no identifiquen que viene de esa actividad ilícita que vendría a ser en este caso, en el ejemplo propuesto, un delito de estelionato, una estafa. Lo que se hace es lo que puede hacer esta persona para evitar que lo descubran es se lo transfiere a otra persona con un acto de transferencia simulado. Le dice, oye, te vendo esto, pero es solamente acá por debajo de las luces y no le dice por qué. O eventualmente le dice y por tanto lo vuelve también un autor. Observen cómo el bien ilícito es colocado fuera de la esfera de quien originalmente había cometido el delito y ahora lo tiene otra persona y esta otra persona, de acuerdo, eventualmente podrá figurar en registros públicos como nuevo propietario a título de un negocio jurídico válido, de una compraventa. Entonces vemos cómo la casa que originalmente había sido obtenida mediante una defraudación, ahora resulta que está en manos de alguien que lo habría comprado, que la habría adquirido mediante una compraventa. Vemos cómo se ha transformado desde el punto de vista legal la razón por la cual alguien tiene ese bien y el título, y el título jurídico por el cual lo tiene. Porque originalmente el autor, ¿por qué tenía la casa? No se sabía, porque había sido producto de una defraudación. Y ahora lo tiene una segunda persona, pero ya no, pero ya tiene cómo sustentarlo, aparentemente. En el momento en el que la persona colocó el bien en manos de esta otra y la transfirió y le dio esa nueva apariencia de licitud, se produce lo que se denomina la estratificación o el enmascaramiento del bien ilícito. Vemos cómo ahora esta segunda persona que titulariza el inmueble ya no se ve tan expuesta, porque se le ha tratado de dar una apariencia ilícita a ese bien originalmente manchado, el bien maculado. Y por tanto se le ha enmascarado, la fase de enmascaramiento que también se le denomina de estrategia o estratificación. Pero aquel que originalmente hizo la defraudación para obtener ese bien inmueble, no se lo quiere regalar. ¿Sí? Porque si cometió la defraudación, muy probablemente no haya sido para hacer un Robin Hood moderno. Muy probablemente se la haya transferido a esta otra persona para evitar que lo descubran, para evitar la identificación fácil del bien. Y una vez de que ya se logró el enmascaramiento, la estratificación, quiere recuperar su bien. Necesita que se lo devuelvan. No se lo va a haber regalado. Entonces, tiene que lograr que ese bien regrese. Ahora ya con una matrícula distinta. Y esa es la fase de integración. Este bien inmueble que había sido originalmente obtenido mediante un delito de estelionato y que ahora figura en manos de otra persona y esta otra persona lo habría adquirido por un acto simulado mediante una compraventa, ahora necesita regresárselo. Y para regresárselo, podríamos poner el ejemplo que se genera una deuda ficticia. Le dice, oye, ¿sabes qué? Véndeme este carro y sobrevalúalo. Es un ejemplo nada más. Entonces, con la venta se hace un negocio jurídico que en lugar de pagarle con dinero, se hace una compensación. Y resulta de que el pago es la casa. Y la casa vemos como ahora ha regresado a su titular inicial, aquel que había logrado su apoderamiento, su apropiación mediante un acto fraudulento, integración. Y es así como esa casa que originalmente había sido producto de un acto ilícito, ahora resulta que es el negocio de una transferencia, de un intercambio de un vehículo
por ese bien que era originalmente maculado. ¿Y cómo va a figurar ante los ojos de la norma? Al menos en el último acto. No como un acto de estafa, sino como un intercambio de un vehículo por por una casa. Y se habrá perfeccionado un delito de lavado en donde están todas sus fases y que además nos permite entender por qué existe este delito y por qué es que se comete. Se comete porque las personas que cometen actos ilícitos quieren evitar ser descubiertas y para eso tratan de darle una apariencia distinta. Tratan de lavar ese dinero sucio. Señalábamos al inicio de la presente intervención que SUNAT era un agente de gran impacto, preponderante en todo lo que es la lucha contra el lavado de dinero. Y esto ocurre porque SUNAT tiene la facultad para detectar inconsistencias al momento que realiza la fiscalización tributaria y en general cuando toma conocimiento de lo que viene a ser una operación sospechosa y eventualmente genera estos reportes de operaciones sospechosas por su acrónimo ROS, que remite a la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, que está adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros, la SBS. La UIF, cuando recibe un ROS, un reporte de operación sospechosa, elabora un informe, analiza desde un enfoque multidisciplinario la operación. Y este análisis no es solamente, excede 10.000 soles, no. O es un depósito que está incumpliendo con los deberes de hacer pago mediante entidad financiera por superar los $500 o los 1.500 soles según la ley del ITF. No solamente en esos casos. La UIF y en general quienes analizan la razonabilidad de la operación, lo que evalúan es si el valor económico es razonable en función a la persona que realice esa operación. Si yo muevo 10 millones de soles en mi cuenta, eso va a ser una operación sospechosa de todas maneras, porque yo no suelo mover tantos millones en mi cuenta. Pero si el grupo Romero, si Alicorp mueve esa cantidad, eso es algo común y corriente, porque la razonabilidad de la operación se evidencia en función al giro del negocio y de la actividad económica que realiza la persona de ordinario. Entonces la UIF hace un análisis integral tanto a nivel jurídico, económico como financiero contable y emite su informe. Si el informe arroja operaciones sospechosas que tendrían características de operaciones de lavado en cualquiera de sus fases, puede ser en colocación que veíamos, el dinero maculado, el dinero sucio se mete al sector financiero, puede ser en la fase de intercalación, el dinero maculado resulta de que comienza a circular en diversas cuentas en montos redondos y después regresa y finalmente regresa a un solo titular, que ya vendría a ser la fase de integración. Entonces la UIF podría eventualmente poner de conocimiento ya de la fiscalía, si es que hay una fiscalía especializada en delitos de lavado de activos en el lugar en donde se comete a ellos, o si no, a cualquier fiscalía con competencia para procesar este tipo de hechos. Y a partir de entonces comienza la investigación penal, propiamente dicho, ya en manos de un fiscal que, simplificando un poco las cosas, es una suerte de abogado del Estado que se encarga de procesar a las personas que cometen delitos o que se sospechan han cometido un delito. Porque claro, durante la investigación todos son inocentes hasta que en juicio se demuestre lo contrario. Inicia el proceso penal con los actos de investigación. Aquí tenemos las fases del proceso penal, de una forma simplificada, la investigación preliminar que nace o puede nacer mediante informes de la UIF, de SUNAT, de la policía o en realidad de cualquier persona, de absolutamente cualquier persona que puede denunciar y por tanto dar pie al inicio de una investigación preliminar. Durante esta primera fase del proceso penal, que está a cargo de la Fiscalía, se van a recabar los elementos de convicción, en otras palabras, las pruebas
que permitirán al fiscal definir si vale o no vale la pena continuar investigando, siempre y cuando se haya identificado un hecho específico que constituye delito, en este caso a efectos de la presente ponencia de lavado de dinero, y contra personas ya individualizadas, ya identificadas. Ojo, cuando digo persona es personas tanto naturales como jurídicas, y por tanto pasar a la siguiente fase, que es la formalización de la investigación preparatoria. En esta segunda fase, la Fiscalía ya va con todas sus herramientas, con levantamiento, que puede en esta fase ordenar levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, de las telecomunicaciones en tiempo real, es decir, escuchar el teléfono de la persona interceptada, o en histórico, el pedir a quiénes llamó, cuándo los llamó, desde dónde los llamó, con geolocalización, y para identificar si las operaciones que dan pie al inicio de esta investigación se comienzan a corroborar o no. Esta es la última fase de la investigación fiscal, que puede culminar con un sobreseimiento, es decir, el fiscal descarta el caso, yo investigué y me he dado cuenta que aquí no hay delito, o puede terminar con una acusación fiscal. Solicito a usted, ahora sí, señor juez, que contra estas personas por estos delitos se abra un juicio oral y público. Y ahí es que inicia el juicio oral y público, que ahora, bueno, podemos ver todos en Justicia TV, y que termina en una sentencia. La sentencia puede absolver a las personas procesadas o también podría condenarlas. Y nuestra norma penal, nuestras normas penales, que suelen tener penas sumamente altas, pueden llegar a 25 años o inclusive más en los casos de lavado de activos. La responsabilidad corporativa, es decir, la que atañe a las personas jurídicas, en buena cuenta empresas, supone riesgos para la empresa: multas, pérdidas de licencia, inhabilitación para contratar con el Estado, disolución de la persona jurídica. Además, hay otras más. Está la intervención judicial. Inclusive, antes de iniciar la investigación, la UIF puede pedir el congelamiento de las deudas bajo ciertos supuestos. Ustedes pueden verificar ello en la ley 27693, en el artículo 2, inciso 11, ustedes van a ver las facultades de congelamiento de la UIF. Y ya dentro del proceso penal específicamente se pueden pedir embargos, se puede pedir inhibiciones, se puede pedir una serie de medidas a la persona jurídica que pueda haber sido utilizada para la comisión del delito que se investiga, o que ya con sentencia que se cometió. Hoy en día, a lo que se le pone mucho énfasis es a las buenas prácticas para prevenir el lavado de dinero. Y para prevenir también todo lo que son defraudaciones tributarias. El lavado de dinero y el fraude fiscal son en realidad delitos muy, muy emparentados. De hecho, se suele decir que para lavar dinero, muchas personas hacen una factura, mientras que para defraudar al fisco rompen una factura, porque la dinámica se simplifica en ello más o menos. Para prevenir, entonces, se tiene que tener, ¿qué? Un programa de cumplimiento tributario y antilavado, muy conocido por su nombre en inglés, compliance, que es el cumplimiento normativo, que suele tener además un agente de cumplimiento al interior de la sociedad, que tiene ya su programa de prevención por compliance, tanto tributario como antilavado. Esto les permite tener una estructura para prevenirlo dentro de la estructura organizativa y dentro de la cultura organizacional de la empresa. Se tienen que tener también políticas claras de proveedores y clientes, registros actualizados de beneficiario final y, naturalmente, hacer auditorías internas periódicas. Como datos reales, tenemos que en 2025 SUNAT ha incautado más de 300 kilos de oro a exportadoras sin respaldo documental. En Chile, en 2023, el caso Factop identificó red de facturas falsas por más de 200 millones de dólares americanos. Y bien, con esto, mis estimados asistentes, empresarios, colegas, abogados, contadores,
y público en general, he concluido mi ponencia y quedo a la expectativa de cualquier duda que ustedes puedan manifestar. Muchas gracias, doctora Fernández. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Lima. Muchas gracias, Juan Daniel. Muy interesante lo que nos has compartido el día de hoy. Me han pasado algunas preguntas que te traslado, ¿no? Creo que necesitan que le reiteremos en qué momento se da la comunicación entre SUNAT y Fiscalía. Un poco haciendo una premisa a tu respuesta. Obviamente, los temas de lavado de activos que están vinculados al tema tributario van de la mano con fiscalizaciones que hace la administración tributaria. Entonces, viene el auditor, fiscaliza la empresa, puede encontrar, ¿no?, en conductas tributarias que van a determinar que se emitan valores como los que conocemos, resoluciones de multa, resoluciones de determinación, a través de las cuales la autoridad fiscal determina impuestos por pagar, ¿no?, ya sea por ingresos omitidos o desconocimiento de créditos, de IGB o renta, dependiendo por dónde se enfoque la fiscalización, pero en paralelo también puede encontrar indicios de delito tributario, ¿no? Y también delitos de lavado de activos. Entonces, lo que hace normalmente el auditor es comunicarlo, ¿no?, para que al área especializada dentro de SUNAT, ¿no?, lo traslade a la fiscalía, pero eso no impide que en paralelo se continúe la fiscalización mientras se hace la evaluación ya del tema penal. Son dos caminos que van corriendo en paralelo, porque lo hemos visto en nuestro ejercicio profesional, ¿no?, que puede al final decaer en una determinación tributaria que puede ir acompañada del tema penal o solamente determinarse un tema netamente tributario sin que necesariamente esté acompañada de un tema penal. Y bueno, te cedo la palabra para que complementes en tu especialidad, que es el tema penal, ¿no?, esta pregunta que nos hacen, que ¿en qué momento se da la comunicación entre SUNAT y la Fiscalía? Muchas gracias, doctora Fernández. Muchas gracias al participante que ha preguntado. Primero vamos a responder en concreto a la pregunta. ¿Cuándo se da la comunicación? La comunicación SUNAT la puede hacer en el instante en el que detecta que hay un indicio de blanqueo de capitales. ¿Cuándo es que se da esa detección del indicio compatible con blanqueo de capitales? Puede darse en múltiples fases, en múltiples momentos. Puede ser con un cruce de información, puede ser con una fiscalización tributaria. Lo que ocurre es que la respuesta puntual a su pregunta es que la SUNAT puede comunicar a Fiscalía un posible delito de lavado de activos en cualquier momento. Inclusive si llega una denuncia de un ciudadano cualquiera que la pone en mesa de partes de SUNAT diciendo que hay un delito de blanqueo de capitales de tal persona y adjunta los medios probatorios, SUNAT lo agarra y se lo envía a la Fiscalía. Porque dice, bueno, si aquí me están poniendo en conocimiento un hecho que podría ser delictivo, yo lo envío. Aparte, ellos ya procederán conforme a sus atribuciones. Pero SUNAT no procesa delitos de lavado de activos. SUNAT puede detectar posibles delitos de lavado de activos por operaciones sospechosas o actividades que pueden identificar como compatibles con actividades de lavado de activos. De modo que puntualmente en cualquier momento que SUNAT detecta una actividad compatible con blanqueo de capitales, ellos comunican a Fiscalía para que Fiscalía comience su investigación. Porque el lavado de dinero no es un delito de fraude fiscal, ¿eh? La diferencia es que el lavado de dinero obedece la estructura que hemos mencionado, dinero sucio que entra a la economía legal en la etapa de intercalación o enmascaramiento y transformada ya su partida de nacimiento regresa. Y claro, en ese tránsito interviene SUNAT, interviene en la fase, en todo lo que es auditoría financiera, interviene cuando se audita una empresa en particular, y ahí pueden detectar estas operaciones anómalas, que no se condicen, que no son razonables con el giro de su negocio, y poner de conocimiento de la Fiscalía. Eso puntualmente, para responder a la pregunta, en cualquier momento, siempre que detecte una actividad compatible con lavado. Ahora, lo que ocurre es que la actividad de SUNAT
la pone muy en contacto con estos dos delitos, que es blanqueo de capitales y los delitos tributarios. Es más, los delitos tributarios, esos necesitan que SUNAT autorice el procesamiento en fase de formalización de investigación preparatoria para que la Fiscalía pueda continuar. En otras palabras, la Fiscalía puede iniciar la investigación en temas de fraude, de defraudación tributaria, pero una vez que va a formalizar, una vez que va a pasar a esa fase que les mencionaba, que es la segunda fase de la investigación, en ese momento la Fiscalía tiene que remitir la información a SUNAT y SUNAT es quien tiene que autorizar que proceda con la investigación fiscal para su formalización. Si no, no procede. ¿Pero por qué? Porque SUNAT no solamente es el ente especializado, sino que también son los agraviados. Entonces, ellos son quienes autorizan el procesamiento en los delitos de defraudación tributaria, que por cierto, ustedes no los van a encontrar si revisan el Código Penal, le dan vueltas por aquí, le dan vueltas por allá, no lo van a encontrar. Eso está en la Ley Penal Tributaria, la Ley 803. Entonces, para quienes tengan curiosidad al respecto, tienen que buscar en internet su decreto legislativo 813, en donde están los delitos tributarios. Pero cuando estamos hablando de blanqueo de capitales, la cuestión cambia un poquito, porque SUNAT, nuevamente, por su actividad, por sus funciones, está en contacto con este tipo de operaciones que pueden ser de blanqueo y por tanto está en la obligación de informar a Fiscalía, eventualmente en sentido estricto denunciar. Pero claro, en lavado, la Fiscalía no le pide permiso a SUNAT para proseguir. La Fiscalía investiga, hace su levantamiento de secreto bancario, tributario, bursátil, de las telecomunicaciones, de todo, seguimientos, ¿no? Inclusive, y ellos son quienes detectan si es que hay lavado o no hay lavado, a su entender, si es que han construido un caso o no han construido un caso, y continúan. Y en lavado, también cualquier persona puede denunciar y SUNAT, en cuanto lo identifique, tiene que hacer. Espero haber podido contestar a la pregunta. Correcto. Un poco también eso va a colación de que en el tema de delito tributario, ¿no? SUNAT se juega la carta de principio de oportunidad que lo aplica, ¿no? Si el contribuyente reconoce y paga, ya no te lleva a la vía penal, ¿no? Y es parte de la estrategia de SUNAT frente a este tipo de situaciones, herramienta que no tiene en el tema de lavado de activos, obviamente. Bueno, una Doctora segunda Fernández, si me pregunta. permite solamente Vale. 20 segundos respecto de lo que usted señala, también agregar el tema de la regularización tributaria, Claro. porque el Código Tributario permite la regularización tributaria, es decir, aquella persona que efectivamente podría haber cometido un delito de fraude fiscal, si regulariza, el Código Tributario señala que ya no iríamos a la sede penal. Correcto. Una segunda pregunta que nos hacen, nos indican, muchos empresarios no declaran sus ventas y a veces cometen el error de tener ventas no facturadas que las ingresan al sistema financiero. La pregunta es, ¿esto puede derivar en una denuncia de lavado de activos? Ventas no facturadas que ingresan al sector financiero. Qué interesante pregunta. No los quiero aburrir con la discusión que hubo entre los abogados respecto a si el delito tributario podía ser a su vez luego delito de lavado de activos, pero sí para responder a la pregunta concreta, quiero ilustrar. Cuando un empresario realiza una venta que está grabada con IGB y al estar grabada con IGB tiene la obligación de pagarlo, entonces está cometiendo, y bueno, a ver, hasta ahí, si es que no lo hace, podría ser solamente una infracción tributaria. Pero si después realiza algún acto mediante ardid, astucia o engaño o cualquier otro medio fraudulento que busca evitar identificar esa venta, entonces cometería un delito de defraudación tributaria. Si el delito de defraudación tributaria se ha cometido, como en este caso en donde yo digo, en donde la venta se efectúa, pongamos un ejemplo concreto, vendo, no sé, 100 celulares, me produce, no sé, pues 100.000 soles, yo no declaro esas ventas, por tanto, estoy dejando de pagar el IGB que me corresponde,
Y para evitar que se dé cuenta la SUNAT y yo poder poner ese dinero en las cuentas de la empresa o mías, yo lo que hago es hacer una venta ficticia de un vehículo antiguo que yo tengo. En ese caso, vemos como ya hay un delito previo, que perfectamente puede ser el de defraudación tributaria cuando yo he dejado de pagar ese monto. En el momento en el que yo hago la transferencia, en el que yo enmascaro ese bien mediante la venta ficticia del vehículo, ya cometí lavado. Y si yo y la pregunta que podría restar es, ¿qué pasa si no hago esa simulación del carro y directamente pongo el dinero en la banca? Si es que yo ya la engañé a Sunat de alguna otra manera y por tanto ya no sería un supuesto de solo infracción tributaria que amerita multa, sino que ya sería un delito tributario y yo pongo ese dinero en el sector financiero y lo intercalo, primero, primero lo pongo a mí, luego a la empresa, luego a un socio, luego a un trabajador. Ese dinero perfectamente es objeto de lavado y perfectamente podría configurar un delito de lavado de dinero que tiene como origen el delito de fraude fiscal. Hay unas preguntas más. ¿Qué riesgos se enfrenta una empresa involucrada en un caso de lavado de activos? Muchas gracias, doctora Fernández. Muchas gracias al participante. Hoy en día existe la denominada Ley de Responsabilidad Administrativa de Personas Jurídicas, que hay quienes dicen que en realidad es responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero bueno, sin entrar a ese tema, a ese debate, existe una ley que genera sanciones para las personas jurídicas. Estas sanciones pueden ser desde la disolución de la empresa, su intervención judicial, el decomiso de sus bienes. Hay una serie de consecuencias que puede sufrir la empresa por verse involucrada en un delito de lavado de dinero. Ahora, para que una empresa se vea involucrada en un delito de lavado de dinero, se tiene que demostrar que esta empresa ha sido utilizada para generar el delito, para realizar el delito. Cuando eso ocurre, desde la investigación comienzan las consecuencias, ¿eh? Provisionales, pero consecuencias que eventualmente se pueden volver permanentes si hay una sentencia condenatoria. Puede haber congelamiento de cuentas, puede haber embargos, puede haber inclusive intervenciones de administración judicial. Ya yendo a lo que les ocurre, perdón. Ya yendo a lo que les ocurre a las personas que integran esa empresa, pueden haber inclusive detenciones preliminares, prisiones preventivas. Y por tanto, cuando un delito de lavado de activos toca la puerta de una sociedad, desencadena toda esta serie de posibles consecuencias, primero provisionales y luego podrían ser definitivas. Espero haber contestado a la pregunta. Sí, muchas gracias. Eh, le traslado una pregunta adicional. ¿Qué tipo de inconsistencias detecta la SUNAT que puedan derivar en un proceso penal? Ujú. El tema de inconsistencias, bueno, tiene un componente sobre todo contable, pero el tipo de inconsistencias que puede dar origen a un proceso penal, específicamente de fraude fiscal o de lavado de dinero, están en relación sobre todo a la razonabilidad de la operación y a la capacidad que ha tenido la empresa o la institución de prevenir ese tipo de actividades. Un ejemplo concreto. Si tenemos una empresa que vende tornillos, para no hacerla muy clásica, vende tornillos y su flujo de caja pues es un aproximado de 2.000 soles diarios. Se hacen todas las anotaciones contables respectivas, no hay ningún problema. De repente, un día, común y silvestre, resulta de que esta empresa que se dedica a vender tornillos eleva a 50 veces el monto por el cual vendía cada tornillo y genera pues
un superávit significativo en las ventas de esa semana. Y al terminar la semana, regresa al precio antiguo. Eso podría generar una inconsistencia que eventualmente que eventualmente va a ser calificado como una operación sospechosa a efectos de identificar qué pasó. Tan bien le fue que elevó 50 veces el precio de su producto, y por tanto a partir de ahí, si se detecta que vendió a ese precio extremadamente elevado a una persona que resulta que ahora está siendo procesada por narcotráfico, entonces podremos estar ante una operación que dé pie a un delito de blanqueo de capitales, de lavado de dinero. Gracias. Nos consultan, ¿qué se entiende por programa de cumplimiento tributario y antilavado? El programa de cumplimiento tributario es como un manual, es un protocolo que debe tener la empresa en donde se prevé, donde primero se identifican las áreas de riesgo. Dentro de mi empresa, donde hay áreas de riesgo, en el caso esté específicamente diseñado antilavado, áreas de riesgo donde se podrían generar actos de lavado. Y para el tema de fraude fiscal, y dentro de la estructura organizacional y dentro de la estructura de cómo opera mi negocio. Entonces, el programa de cumplimiento primero ha identificado esas áreas de riesgo y una vez que las ha identificado, lo gestiona. Quienes sobre todo quienes son especialmente sensibles a esto son todas las entidades del sector financiero, porque claro, la introducción de capitales maculados al sector financiero es un riesgo, un riesgo significativo de lavado. Entonces, el programa de cumplimiento normativo lo que hace es primero ver lo que dice la normativa de UIF respecto a cómo se debe prevenir. Y ustedes podrán ver una serie inclusive de sujetos obligados en la ley 27693. Todas las personas que están obligadas a, eh, a reportar operaciones sospechosas y que no son gubernamentales, ¿eh? Inclusive están los notarios. Entonces, los sujetos obligados están como su nombre lo dice, tienen que reportar operaciones sospechosas a pesar de no ser la SUNAT, a pesar de no ser la SBS. Siendo esto así, el programa de cumplimiento normativo tiene que ver cómo es que la UIF sostiene que debe identificarse los puntos sensibles para prevenir que se produzca un delito de lavado y de fraude fiscal eventualmente. ¿Cómo se ve un programa de cumplimiento? Se ve en función a cada empresa específica. Cada empresa tiene un organigrama distinto. Hay algunas que se parecen, naturalmente, pero no siempre, que sean lo mismo es algo excepcional. Entonces se tiene que identificar dónde son las zonas en donde se podría producir un delito de fraude fiscal porque se pueden generar ventas ficticias, por ejemplo, o un delito de lavado de activos, por ejemplo, en aquellas áreas donde se reciben y captan capitales para la sociedad, para la empresa. Una vez identificado eso, se hace un protocolo de qué se puede hacer, cómo podemos prevenirlo, quiénes son los sujetos que pueden informar, canales de denuncia que permitan que los empleados de la propia institución denuncien hechos de lavado sin temor a represalias. Que las propias entidades tengan una cultura de prevención de blanqueo de dinero. Explicar y capacitar a las personas, sobre todo en las áreas sensibles identificadas, qué es el lavado, cómo se produce, para efectos de que puedan identificar cuando lo ven. Porque al final de cuentas el dinero en sí no es ilegal, pero se tienen que tener mecanismos para prevenir que ese dinero provenga de una fuente ilegal. Por eso es que cuando uno va a depositar más de 10.000 soles al banco, no te dicen, muchas gracias, vuelva pronto. Te dan un formulario en el que se consulta de dónde proviene ese dinero, porque el banco como sujeto obligado tiene que informar si es que detecta una operación sospechosa y tiene que él mismo prevenir y no ser cómplice o autor de un delito de lavado de dinero. De modo que los programas de cumplimiento normativo tienen, en primer lugar, que ser un programa, es decir, un texto donde está formulado por escrito
qué es lo que se debe prevenir, dónde se debe prevenir y cómo se va a prevenir dentro de cada empresa. Y esa estructura de prevención tiene que estar en función a las normas que regulan la prevención del blanqueo de dinero, que sobre todo en el Perú son de la UIF y a nivel de Latinoamérica este grupo de acción financiera, la GAFILAT. Ok. Una última pregunta. Nos indican la colaboración entre SUNAT, UIF y la Fiscalía. ¿Es un proceso estandarizado o depende de la complejidad del caso? Perdón, doctora, ¿me puede repetir la pregunta? La colaboración entre SUNAT, UIF y la Fiscalía, ¿es un proceso estandarizado o depende de la complejidad del caso? ¿Estandarizado, escuché? Sí, estandarizado. Ya. Lo que pasa es de que si hablamos de estandarización, entiendo que estamos haciendo referencia a protocolos, a formas ya, a procedimientos preestablecidos de colaboración interinstitucional. Ciertamente existen protocolos de colaboración interinstitucional, sobre todo entre entidades administrativas. Cuando hablo de entidades administrativas, hablo sobre todo de aquellas que no son fiscalía y poder judicial, porque estos son órganos independientes. Pero administración pública, entidades administrativas son SUNAT, UIF, SBS, todas aquellas que dependen del Estado, que no son órganos independientes. Todas ellas colaboran en el ámbito de sus competencias. Que respecto de los protocolos específicos, sí existen. Tanto SUNAT como UIF colaboran intensamente justamente en el tema de blanqueo de capitales, porque es un tema que es abordado por las entidades internacionales destinadas a prevenir y reprimir este tipo de actividades, que sobre todo viene a ser pues, el Grupo de Acción Financiera, pero no es el único. Entonces, cooperación interinstitucional sí hay. De hecho, si ustedes revisan la ley de creación de la UIF, se señala que ellos tienen facultades para pedirle a cualquier institución del Estado que les dé información. Y ellos tienen que proporcionar la información para el cumplimiento de sus funciones. Las limitaciones son aquellas que requieren intervención judicial, como son, por ejemplo, que son la reserva tributaria, las telecomunicaciones y el secreto bancario, pero que también pueden ser solicitados por UIF, por si acaso. Ustedes lo pueden verificar en esa norma. Así que cooperación interinstitucional sí hay. Y el Ministerio Público, finalmente, la pues, Fiscalía, Ministerio Público, Fiscalía podemos decir de que son sinónimos en la medida que hace referencia a la misma institución, es quien pide la información. Y a ellos sí no le pueden negar la información. Ni UIF ni SUNAT. Ah, bueno, SUNAT sí necesita autorización del juez porque se necesita levantamiento de la reserva tributaria. Correcto. Pero Fiscalía siempre va a tener derecho de pedir esa información y si hay indicios de la comisión de un delito, el juez va a autorizar el levantamiento de la reserva tributaria y va a llegar toda la información de la empresa o de la persona natural. Ok. No habiendo más preguntas, le agradecemos infinitamente la disposición y colaboración a nuestro expositor del día de hoy y los invitamos a compartir un video para que conozcan un poco a nuestra empresa, que es ACG, ¿no? Por favor, si se pueden quedar en sala 5 minutitos para poder compartir el video. Gracias. Gracias, señor Juan Daniel, doctor Juan Daniel. Gracias, doctora Fernández. Con permiso con todos los presentes.
Un cuadro de libro, total, un cuadro de libro. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Ha sido un gusto contar con su presencia y esperamos que la información compartida les haya sido de gran utilidad. Nos vemos en una próxima edición y muy buenas tardes con todos.